Ignacio, Sí, ¿qué es la pobreza para vos? ¿Qué entendés por pobreza? entiendo primero, en primer lugar que la pobreza no es algo que se da como por ósmosis, sino que tiene una causa y el principal causal es la educación, la falta de educación. Carecemos de mucha falta de educación en este país, culturalmente, socialmente, y entiendo que está muy ligado hoy a la política de la pobreza porque es un medio de la pobreza para poder doctrinar políticamente a la sociedad. Entonces sí, estoy tratando de agarrar las cosas que me diste. Me Bien. dijiste que la pobreza, a tu forma de entender, la causa es política, es en pos de adoctrinar a las personas de que es útil que haya pobreza, en pos de poder llenar esas mentes con ideas que le convengan a las personas que estén en poder en ese momento. Por ¿Es falta por de ahí? educación. Por falta de educación. Sí. Ok, ahí tenemos una causa de la pobreza. Me interesa tener una definición de la pobreza. Disculpa la improlijidad. Sí. Quiero chequear en pos de que no sigamos adelante sin estar grabando. Déjame chequear que está hablando bien el audio, que acaba de hacer el Dale, cambio. obvio. Dame dos toques. No lo voy a cortar igual. Tranquilo, tranquilo. Excelente. Todo está en orden. Estamos grabando. Bueno, me hablaste a tu forma de las cosas por falta de educación. La falta de educación hacia la pobreza y eso es conveniente para las personas que tienen intenciones de poner ideas en estas personas que Sí, sean convenientes para las personas que están poniendo las ideas. sí. Entonces ahí tenemos como una causa de la pobreza quizás o una conveniencia de la pobreza. Me sale preguntarte cómo definirías la pobreza, cómo harías para definir si una persona es pobre o no. ¿Cuál es ese determinante a tu forma de ver las cosas? Hay varios elementos que pueden llegar a determinar eso. El principal puede ser por la parte económica, en donde el primer causal es falta de trabajo, no tener las necesidades básicas cubiertas. Eso alude a la pobreza en cuanto a lo económico. Después tiene un montón de diferentes tipos de pobreza social, pobreza educativa, pobreza económica, pobreza política, que Argentina tiene mucho de pobreza política. Me interesa que nos concentremos en la pobreza económica Bien, para ser más específicos. Me bien, hablaste de que a tu forma de las cosas son personas que tienen carencia de trabajo y que sí, no pueden cubrir sus necesidades básicas. ajá, Te doy una propuesta de qué significan necesidades básicas, decime si estás de acuerdo o si sí, no es bien. la forma en la cual piensas. Necesidades básicas te referís a falta de vivienda, falta de comida y me hablaste también falta de trabajo. ¿Hay algo que no esté incluido en esas necesidades básicas? Bueno, a ver, a personas que le faltan eso se entran en la indigencia. O sea, si una persona no tiene alimentos para poder sobrevivir el día a día, no tiene un techo para donde dormir cuando llegue la noche, no tiene una campera para poder abrigarse cuando llegue el invierno, o no tiene las necesidades básicas que rigen la conducta del hombre, bueno, sí, se considera pobre, a mi entender. Me sale preguntarte porque mencionaste que algo muy importante era el trabajo. Sí, Y el no tener trabajo determina que seas pobre. sí. Te voy a plantear un ejemplo, un caso A, un caso B, y quiero tener tu forma de ver las cosas, tu perspectiva sobre esto. El caso A es, esta persona no puede proveerse de comida, ni de un techo, ni de vestimenta. El caso B es que esta persona no se puede proveer de comida, ni de techo, ni de vestimenta. La única diferencia es que en este caso una organización o el Estado se lo garantiza. En el caso B, ¿vos considerarías que esta persona sigue siendo pobre o el hecho de que ya tenga garantizadas estas cosas, estas necesidades básicas, hace que deje de ser pobre? ¿Cómo lo ves? Va a seguir siendo pobre en la medida de que no se la pueda sustentar propiamente. O sea, autónomamente. Si depende de alguien más, sigue siendo pobre esa persona, porque esa pobreza está cubierta ficticiamente. Digamos, superficialmente está cubierta. Ya sea por el gobierno, sea por un subsidio, sea, no importa. Pero sí, mantiene todavía el concepto de pobreza innato porque no se puede autosustentar. Es muy importante el autosustento. Y Ok. además, bueno, tiene que haber una opinión, una convicción más que nada personal. El gobierno no tiene, el gobierno no tiene por qué cubrir las necesidades básicas en cuanto a lo económico de una persona. Creo y entiendo, respeto todas las ideas y las políticas de cada uno, pero entiendo que el gobierno no es
una entidad para que se preocupe por la situación económica de los individuos. La situación económica la tiene la responsabilidad cada individuo. Entonces, Ignacio, decime si entendí bien. En tu forma de las cosas no es en sí mismo la falta de acceso a la comida o a la vestimenta, sino el hecho de que no se lo puede proveer esta persona en sí mismo. Entonces, la pobreza, más allá de que se manifieste materialmente o en el no poder conseguirlo materialmente, es la pobreza tiene que ver con el individuo no tener la capacidad o el deseo. Con la voluntad del individuo, con la voluntad y con la necesidad y con esta hambre en referencia a crecer, a crecimiento, a evolución, no hambre de comer, hambre de que la persona que tiene falta de hambre de esa voluntad, sí. Muy claro. Me sale preguntarte, ¿cuál pensás que es la causa? Me dijiste que quizás, si entendí bien, una de las causas es la falta de educación. Me sale preguntarte de igual manera para darte lugar a que me digas extensivamente, ¿cuál pensás que son las principales causas de la pobreza? La cultura familiar. Las bases de la educación se hacen en la familia, es lo que yo considero. Y si vos nacés en el núcleo, en el seno de una familia donde la cultura del trabajo no está implícita, y es muy probable que vos tampoco tengas esa conducta o esa costumbre de trabajo que hace a la cultura familiar. O sea, la primera aproximación de decisión a trabajar la da la familia. Y creo que ese voluntarismo que te genera la familia de lograr tus cosas por tu propio mérito se extiende a lo largo de toda la vida en diferentes ámbitos. Si yo vengo a la facultad y no estudio, no puedo pretender que me vaya bien. Si yo no trabajo, no genero o no me motivo para hacer lo que yo necesite hacer para lograr mis recursos, no puedo pretender que el Estado venga y me lo solvente. Sería injusto para el resto. Ok, entonces, cuando decías educación, ¿cómo lo estoy atando a lo que me dijiste al principio y ahora? Me estás diciendo que es muy importante la cultura familiar que tenés. Entonces, de alguna manera, si creces en una familia donde la cultura del trabajo no está implícita, donde no es crucial para la supervivencia de la persona el trabajar, es muy probable de que termines en un mal camino y que te lleve a que termines siendo pobre en tu adultez o No es tan temprana edad. lineal, no es tan lineal, hay muchos factores en el medio, pero hay una tendencia a que si vos venís de una familia que depende del Estado, que no está innato esa hambre de crecer, de evolución, de querer, y sí, es muy probable, como te digo, no es lineal, pero es muy probable que esa persona, no por culpa propia, sino, como te digo, por una cuestión familiar, no tenga esa conducta, esas ganas. Después va acompañado de la educación que uno tenga, del mérito que uno tenga en esa educación, porque hay gente que no tiene mérito y está estudiando, y estudian por debajo de la mesa o estudian por otras vías que todo el mundo sabe y no son válidas. Entonces también habla un poco de la ética moral de la persona al tener la voluntad de trabajo. Déjame el siguiente, Andy. Entonces, tu forma de ver las cosas es que es tanto, las causas de la pobreza son tanto externas como internas. La parte que es externa es la familia que te tocó, cómo te educa la familia, cómo te educa la escuela y la sociedad, cuáles son los valores de la sociedad. Y todo eso es el lado externo de las causas de la pobreza. Al mismo tiempo hay algo interno que es tu voluntad. ¿Qué decidís hacer con las condiciones que te han impuesto la vida? Y si tenés este hambre que me decís vos, o esta voluntad, o esta motivación de querer una vida mejor, también es parte de la ecuación qué tanto querés salir de esta situación en la cual te encontrás. Sí, es así, tal cual. Lo interpretaste perfecto. ¿Cuáles pensás que son algunas soluciones o las principales soluciones que vos podés conceptualizar en pos de minimizar el problema de la pobreza o de minimizar la pobreza en sí mismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí sí entra en juego una cuestión muy importante que es la educación pública. Eh, Llevado a colegios, facultades, secundarios, toda índole, donde se genere. Hoy, por ejemplo, hay mucha. Está muy ligado a la pobreza y la inseguridad social, por ejemplo. ¿Y la inseguridad social qué es? Producto de una pobreza, producto de una anomia, producto de una desinstitucionalización.
Y todas esas cosas se generan por medios de falta de voluntad. Por ejemplo, personas que, no hablo de las personas que estén vinculadas con algún trastorno, ¿no? O sea, eso obviamente están al margen porque, bueno, pero personas que sí, Disculpa, creo que soy la primera persona que yo presté atención suficiente como para darme cuenta, quizá otra persona lo mencionó, creo que soy la primera persona que menciona eso. Parte de el por qué algunas personas son pobres es porque tienen algún tipo de enfermedad mental y que no tienen ninguna asistencia, ningún colchón familiar o de alguna otra persona que soporte. soporte. No tienen soporte de personas que puedan asistir a su condición eh, mental o sí, de trastorno que pueda tener. Hay tres palabras que caracterizan la sociedad actual: relativismo, subjetivismo y es muy importante esta, la cuestión individualista. Subjetivismo, individualismo y relativismo. Son las tres palabras que para mí definen a la sociedad actual. No lo digo yo, lo dicen personas que saben, personas que están en la temática social con una larga trayectoria. Y coincido plenamente. Hoy el relativismo de todo lo que nos da igual hace parte a una construcción social pobre. El subjetivismo de decir, che, yo opino esto y no me importa el demás, hace también parte a una formación de una conducta pobre. El individualismo de decir, me salvo yo y el del resto, si lo tengo que matar, no pasa nada, o si lo tengo que pisar. Esas tres palabras, relativismo, subjetivismo e individualismo, están muy implícitas en la sociedad actual y forman parte del contexto social pobre que hoy tenemos. Ok, entonces, volviendo a, a la pregunta que Sí. estábamos, las causas, a tu forma de ver las causas no, disculpa, las soluciones que pensás que pueden ser útiles para hacer que este problema sea minimizado es la educación pública, una educación pública de calidad. Eso es lo que puedo escuchar. ¿Hay algo más? ¿Hay alguna otra cosa que hayas dicho que se me pasó? ¿Alguna otra que quieras sumar? ¿O te parece que esa es la central en pos de cambiarlo? Lo central, como te digo, en principio está la familia, como primer medida educativa y primer círculo social. Vos cuando naces, tu primer vínculo social que tenés es con tu familia. Y todo lo que absorbes de ellos son lo que te van a determinar después la conducta que vos puedas llegar a tener en tu adolescencia y tu juventud posterior. Después está la voluntad propia de querer crecer mediante la educación, mediante el trabajo, mediante la conducta sana y mediante la conducta digna de poder crecer. Eso es. Ignacio, ha sido muy claro. Muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y Gracias gracias a por vos. hablar conmigo esta tarde. Muy Ha sido un amable. gusto. Hermano, buenas tardes. Gracias.